Página 53, Carilla A, 10 renglones de abajo hacia arriba, en la Mishnah al comienzo. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Matnitin, Makom Shanagulim Korbe Mada Kala Nochrim Mochrim. Siguiendo el tema de las costumbres, nos dice ahora la Mishnah, aquellos lugares donde ellos solían y acostumbraban a vender animales de talla pequeña, llámense chivitos, corderos, cabras, etc., a los gentiles, está permitido que se lo vendan y ellos pueden continuar con esa costumbre. Makom Shelona Agulim Kor El Mochrim. Lugares donde impusieron la costumbre de no vendérselos, no deben venderlos. Vamos a ver ahora por qué motivo existía esta costumbre de no venderle animales de pequeña talla a los gentiles. Ahora, eso sí, en ningún lugar está permitido venderle animales de gran talla, que eso ya no es una cuestión de costumbre, sino es una cuestión de halajá, es una ley, una prohibición impuesta por nuestros jajamim. La Gemara, el Talmud, en el Tratado de Abodá Zará, nos explica que el motivo de esta prohibición se debe a que, al ser que nosotros tenemos una orden, una prohibición de la Torá, de procurar que nuestros animales no realicen trabajos y labores en Shabbat, y todos tus animales, ni tú, ni tus hijos, ni tus esclavos, ni tus animales pueden realizar labores y trabajos en el día de Shabbat. Por lo tanto, cuando nosotros, tomando nuestro animal y prestándoselo, por ejemplo, a un gentil, y él lo utiliza en el día de Shabbat para arar el campo, entonces nosotros, dueños originales del animal, estaríamos en una infracción de la traza que nuestro animal está realizando una labor en Shabbat, está arando en Shabbat. Entonces, para evitar este inconveniente, que eso se podría dar tanto si le prestamos nuestro animal al gentil, tanto si se lo alquilamos y arrendamos al gentil, tanto si se lo dimos para que él pruebe el animal antes de comprarlo, tiene interés en comprarlo, pero previo a la compra él quiere probar el animal a ver si realmente le sirve, le es productivo. Entonces, en cualquiera de esas tres situaciones, si el goy lo estaría utilizando en el día de Shabbat, nosotros estaríamos en una infracción de la Torá. Por ese motivo, prohibieron nuestros jajamim también venderle el animal al goy, ya que si le permitimos la venta, tenemos miedo a que vengan también a probar el animal previo a la venta o prestárselo o alquilárselo. Ahora bien, eso es solamente con los animales de gran talla, que esos son animales que se utilizan para realizar labores. En cambio, cuando nosotros queremos hablar de corderitas, cabras, etc., son animales pequeños, esos no realizan labores, no se los utilizan para trabajo, solo para consumo. Por lo tanto, de acuerdo al rigor de la ley, esos están permitidos vendérselos. De todas maneras, hubo costumbres en distintos lugares de prohibirlo también por miedo a que si vendemos animales de pequeña talla, vayan a vender también animales de gran talla. Ese es el origen de las dos costumbres que nombró la Mishnah al comienzo, hay quienes venden animales de pequeña talla y hay quienes no venden animales de pequeña talla. Ahora bien, Agalim, Beseyahim, Sheremim, Ushmulim. Cuando nosotros prohibimos aquí animales de gran talla, los vamos a prohibir incluso cuando están en su estado pequeño. Llámense terneros, llámense potrillos de los caballos. No vamos a hacer diferencia, no hacemos distinción. Si bien, mientras sea un ternero o un potrillo, ellos no se utilizan para labores, de todas maneras, no marcaron ninguna diferencia entre en estado adulto o pequeño. Sheremim, Ushurim. Y de la misma manera, está prohibido tanto si son animales que están enteros, en todo su cuerpo, en todo su físico, o Shurim, o incluso si tienen alguna fractura en alguna de las patas, que tampoco obviamente va a ser apto para trabajo, y lo único que van a hacer es degollarlo y utilizarlo para consumo. Igualmente, en ese aspecto, no marcaron diferencia y toda esa especie de animal está prohibido por completo de ser vendido.
Viuda matir beshmura. Por su parte, la viuda dijo que si el animal tiene alguna pata fracturada, sí está permitido vendérselo y no tenemos miedo a confusión. Si le permitimos vender un animal con la pata fracturada, le vamos a poder vender también un animal sano. La viuda no sospecha ese tipo de confusión y error y por lo tanto permite, ya que no es posible utilizarlo para realizar ninguna labor. Ben Beterá matir basus. Por su parte, Ben Beterá permitía la venta de caballos. ¿Por qué permitía la venta de caballos? Ya que el caballo no se utiliza para arar el campo. Máximo, el trabajo que se daba o que se podía llegar a hacer con el caballo era para montarlo y transportar a la persona. Si bien el transportar objetos en Shabbat es una prohibición de la Torá, transportar personas que ellos son autónomas y pueden avanzar y caminar por sus propios medios, no hay en eso una prohibición de la Torá. Por lo tanto, en última instancia, lo que el caballo podría estar haciendo es una prohibición de los jajamim, no una prohibición de la Torá. Si yo le presto o le alquilo mi caballo al gentil, lo que haría el goy en Shabbat sería montarlo. Y montar un animal en Shabbat no es una prohibición de la Torá, es una prohibición de nuestros jajamim. Por lo tanto, no hay sospecha que vengan a realizar ninguna prohibición de la Torá y por ese motivo es que Ben Beterá permitía la venta de caballos a los goim, a los gentiles. Pasamos a otra costumbre, esas costumbres en relación a los animales, venta de animales. Ahora dice, había lugares donde incorporaron la costumbre de en la noche de Pesaj, en la noche del 15 de Nisan, comer la carne asada, simbolizando y rememorando lo que era originalmente con el Korban Pesaj. Y aquellos lugares donde acostumbraron específicamente de no comer asado, mantienen su costumbre de no comer específicamente asado. Cada costumbre tiene acá su fuente también, por qué acostumbrar de una manera o la otra. La Gemara nos dice lo siguiente y vamos a comprender un poquitito sobre esta costumbre de comer carne asada o no en la noche del 15 de Nisan. Dice la Gemara, Amar Rab Yudá, Amar Rab, así dijo Rab Yudá en nombre de Rab, Asur lo la adam sheyomar basar ze le Pesach. Está prohibido que la persona en las vísperas de Pesach él destine e indique esta carne es para Pesach, a pesar de que su intención es buena, es destinar y honrar al Yom Tov comiendo carne, como es mitzvah de la Torá comer carne en Yom Tov. De todas maneras, no debe la persona nombrarlo y catalogarlo, esta carne es para Pesach. ¿Por qué no? Hay cierta similitud a consagrar un animal para consumir su carne como si fuese una ofrenda. En la época que existía el Bet HaMikdash, el gran templo, la persona debía consagrar el animal para ofrenda. Después le hacían shejitá, que justamente la ofrenda en este día era la ofrenda del Pesaj. Luego lo degollaban y asaban la carne para consumirla. Entonces, si nosotros hoy en día que no tenemos el gran templo, igualmente consagramos de alguna manera diciendo esta carne es para Pesaj, pareciera como que estuviésemos consagrando al animal, incluso si ya está degollado, que lo estuviésemos consagrado, que nosotros queremos esto como si fuese para la ofrenda de Pesaj, y estaríamos comiéndolo fuera del Bet HaMikdash, fuera de Jerusalén, que es el lugar donde debería ser consumido. Entonces, de alguna manera, esto presenta signos similares a una prohibición de consagrar animales y consumirlos fuera del Bet HaMikdash y la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, que no diga de esta manera, que diga esta carne es para Yom Tov, esta carne la destinamos para el día festivo. Ahora papá, dijo la papá, Dav Kabasar, el problema es únicamente con la carne, que existía consagrar la carne por las ofrendas, como dijimos. Pero si hablamos de granos de trigo, que él está destinando que estos granos de trigo queden para Pesaj,
no hay ninguna ofrenda a base de harina o sémola que se llamaba Pesaj. No hay lugar, ningún tipo de confusión. De hecho, de mintarle Pesaj Kamar. Nadie va a interpretar y decir que él consagró los granos de trigo por su valor monetario para, con la venta de ellos, comprar una ofrenda de Pesaj. Esa interpretación es una interpretación demasiado alejada y aislada de la mente de la persona. La interpretación que le van a dar a esa frase sería que él está destinando esos granos para poder producir matzot para Pesaj de manera cuidada, de que no se hayan fermentado ni levado, evitando cualquier sospecha de Hametz, no otra interpretación. Por lo tanto, si la persona puede destinar granos de trigo, decir estos granos de trigo son para Pesaj. Pregunta la Gemara, ¿ubasarlo? ¿Y que con la carne no hay permisión? ¿Acaso no está permitido decir esta carne para Pesaj? Metive. Tenemos una pregunta entonces contra lo que dijo Rabbi Judá, quien nos prohibió consagrar la carne para Pesaj. Decir esta carne es para Pesaj. Amar Biosi, dijo el Biosi, todos Ishromi, había una persona, un Yehudí, oriundo de la ciudad de Roma, llamado Todos. Este hombre, este hombre impuso la costumbre dentro de los judíos de Roma de consumir en la noche del 15 de Nisan corderitos asados todos enteros, similar a la manera en la que se asaba el Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj, como vamos a estudiar sus detalles más adelante. Él impuso la costumbre dentro de los Yehudim de Roma de comer en la noche del 15 de Nisan corderitos asados todos enteros. Shalhulo, le enviaron los Jajamim el siguiente mensaje: el malé todo usata gazar no aleja ni tuy. Si no fuese porque vos, tú, eres todos una persona aparentemente importante, como vamos a ver más adelante, ya hubiésemos decretado sobre ti excomulgación. Ya que tú le estás dando de comer a los Yehudim ofrendas fuera de Jerusalén. ¿Como ofrendas? ¿Acaso realmente ellos traían ofrendas, sacrificios? El Aima, Karov, le agility Koshim Bahut, sino muy cercano y similar a darle de consumir ofrendas a los Yehudim fuera del Bet HaMikdash, fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque al tener tanta similitud con la ofrenda original en su método de cocción y preparación, entonces esto da la sensación como si fuese que están consumiendo ofrendas de Pesaj fuera de Jerusalén. Y haberlas, ¿sí?, obviamente sacrificado también fuera de Bet HaMikdash. Y todo eso sería originalmente una prohibición de la Torá con una pena grave y severa, que es la de careta, de muerte prematura. Por lo tanto, hacer algo muy similar a una prohibición e imponérselo a la gente es algo que no corresponde. Entonces, deberíamos haber decretado sobre ti excomulgación. Hasta aquí es lo que dijo el Biosi en nombre, sí, de todos. Dice la Gemara, Mekulas in, Shen Mekulas no, todo el inconveniente fue porque asaban el corbán, el animal todo entero, como el corbán. Pero si lo hubiesen asado trozado, se entiende que no habría absolutamente ningún problema. Mekulas in, Shen Mekulas no. Entonces, ¿cómo tú dices que está prohibido decir que esta carne sea para Pesaj? Nosotros vemos aquí que incluso asarla a la carne, si fue trozada, no habría ningún problema. Entonces, ¿de dónde tú, Rabbi Judá, dices en nombre de Adán que esto tiene que estar prohibido? Hambre, Mekulas lo llena amar, lo llena lo amar. Contestaron y dijeron así: cuando asan todo el corderito entero, todo el cabrito entero, está prohibido incluso sin haber pronunciado una sola palabra en relación a esta carne. El solo hecho de actuar y hacerlo de esta manera, esto en sí mismo ya está prohibido porque emula a lo que se hacía con la ofrenda de Pesaj.
Pero hablando, amar, ¿sí? Entonces, esto que dice, meculazo, llena amar, lo llena no amar. El asarlo de esta manera es indistinto si habló o no habló, igualmente va a estar prohibido por el solo hecho y la sola similitud de cómo lo asaban. Lleno meculás, pero cuando lo asan trozado, piresh y no piresh no. Solamente va a estar prohibido cuando pronuncian y recuerdan, esto es para Pesaj. Ahí es donde estaría el inconveniente. Por lo tanto, lo que dijo Rab Yudá en nombre de Rab está perfectamente en regla y deben evitarlo. Y en base a esta costumbre, a esta ley, es que surgió las costumbres que dijeron en nuestra Mishnah, que había lugares donde ellos evitaban no consumir la carne asada en la noche del 15 de Nisan, para alejarse de cualquier tipo de similitud con lo que era la ofrenda de Pesaj original y no incurrir en esta falta de parecer comer ofrendas fuera de Jerusalén. Rabajá había dicho estas mismas palabras de lo que hacía todos, pero no que las transmitió Rabbi Yossi, sino que fueron transmitidas por Rabbi Shimon. Sobre esto cuestiona la Gemara. Matkifla Rav Sheshat. Cuestionó Rav Sheshat. Entiendo perfectamente quién transmitió estas palabras en nombre de Rabbi Yossi. Nija. Es compatible lo que sostiene normalmente Rabbi Yossi con esto que él estaba transmitiendo. Tiene perfectamente comprensión. Él al mandemate que Rabbi Shimon. Pero quien dijo que fue Rabbi Shimon el que transmitió estas palabras, mi hija, ¿acaso está bien? ¿Es comprensible? ¿Tiene compatibilidad? Vean, nosotros estudiamos una Mishnah que dice Rabbi Shimon Poter Shelo Yitendel Kederech HaMitnadevim. Una persona que donó, dijo, yo voy a donar una ofrenda de cebadas. Una ofrenda de cebada es algo inexistente en los parámetros de la Torah. Ninguna persona puede donar una ofrenda de cebada. Sí existen ofrendas de productos del campo, pero esa sería únicamente con trigo, no con cebada. Ahora bien, cuando esta persona donó y dijo voy a llevar una ofrenda de cebada, yo me comprometo a una ofrenda de cebada, es una frase que carece de sentido. Sin embargo, ahí está escrito en la primera opinión que haré alay, esa sería la frase original, haré alay, ¿sí? Yo me comprometo, sobre mí recae el compromiso de una ofrenda de cebada. La parte de cebada la borramos, porque no tiene ningún sentido. Lo que dijo, recae sobre mí una ofrenda, eso lo tomamos en cuenta, y está obligado a llevar una ofrenda de trigo. Así sostiene la primera opinión allí en la Mishnah, en el tratado de Menachot. Sin embargo, Rabbi Shimon discutió, dijo Rabbi Shimon Poter, lo exime de cualquier compromiso, ya que él donó algo que no es posible donar. Rabbi Shimon toma toda la frase entera que él dijo. No divide en dos las palabras de este hombre, la frase de este hombre. Y como toda la frase entera es imposible, entonces Rabbi Shimon lo exime de cualquier obligación. Por lo tanto, aquí también tendríamos el mismo inconveniente, ya que hoy en día no tenemos el Bet HaMikdash, no tenemos el gran templo, y tampoco se consagran animales o carne siendo ya degollados. Entonces, ¿por qué cuando este hombre diga, esta carne es para Pesaj, nosotros tenemos que prohibírselo? Si no hay manera de consagrar hoy en día animales fuera del Bet HaMikdash, no se hace. Y ni siquiera un animal degollado existe consagrarlo, ni incluso en la época que estaba el Bet HaMikdash. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a interpretar que él estaría acá haciendo algo prohibido? Así como Rabbi Shimon dijo que me comprometo a una ofrenda de cebada, carece de sentido y no tiene que hacer absolutamente nada, porque no es la manera de consagrar, porque no existe hacerlo. Entonces también hoy en día tendría que estar permitido decir esta carne es para Pesaj, porque no hay manera de consagrar un animal degollado.
Amable Rabinán el Rabashé, le dijo a Rabinán Rabashé, mi hija, ¿acaso si estas palabras fueron dichas por Dios, sí iban a ser comprensibles? Como tú dijiste anteriormente. Vea ama Rabá, ya dijo Rabá, Rabbi Shimon Beshitat Rabbi Yossi Amara, que Rabbi Shimon, lo que él dijo es acorde a lo que enseñó Rabbi Yossi, de amar Avegmar de Barabadam Nitpas, que nosotros tomamos las frases de la persona, tanto lo primero que él habló, como lo último que él habló. Anteriormente nosotros dijimos que cuando el hombre dijo yo me comprometo a una ofrenda de cebada, que nosotros tomamos la primera parte de la oración. Yo me comprometo a una ofrenda. Punto. Le quitamos lo que dijo de cebada, ya que es imposible, y lo comprometemos a una ofrenda de trigo. Pero el Río sí enseñó que nosotros tomamos también la segunda parte de la frase. Mientras sea posible y existente la segunda parte de la frase, también la vamos a tomar en cuenta. Una persona que, por ejemplo, dijo que yo quiero que este animal sirva como reemplazo de una ofrenda de Olá, de una ofrenda íntegra para Boreolam y de una ofrenda de Shelamim, como estudiamos en su momento, que es imposible que un animal tenga las dos consagraciones. Él dijo, recaen las dos cosas. El hombre no puede pronunciar todo de una sola vez. Él quería que este animal tenga las dos consagraciones. Lo vamos a consagrar para las dos cosas. Se lo va a tener que mandar a pastorear hasta que se dañe y se haga imperfecto. Lo vendemos y con el dinero de él vamos a hacer dos ofrendas. Así estudió ahí Rabbi Yossi. Es decir, que Rabbi Yossi tomó por completo toda la frase que él dijo, ya que tenemos manera de interpretarla de alguna manera, que sea correcta, que sea viable lo que él dijo. Tomamos la primera frase de la primera parte de la frase, la segunda parte de la frase, todo. Y Rabbi Shimon cuando habló, lo dijo estando de acuerdo con las palabras de Rabbi Yossi. Entonces, ahora bien, tenemos por un lado que nosotros tomamos toda la frase completa, la primera parte y la segunda parte de la frase. Y por otro lado tenemos que Rabbi Shimon también dijo que si es imposible cumplirlo, como la ofrenda de cebada, entonces ahí carece por completo de sentido y está exento de cualquier compromiso. Ahora bien, Mai, ¿cómo funciona esto? ¿Acaso no es que así como Rabbi Shimon está de acuerdo con Rabbi Yossi, que tomamos todas las partes de las frases si es posible, también Rabbi Shimon, también Rabbi Yossi está de acuerdo con Rabbi Shimon, que si dijo una frase imposible, entonces la frase carece de sentido y no tiene ninguna obligación? Es decir, que Rabbi Shimon y Rabbi Yossi comparten todos los mismos conceptos. Y si Rabbi Yossi también comparte el concepto de Rabbi Shimon, que cuando la frase es imposible, entonces carece de sentido. Hoy en día también tendríamos que permitir decir que esta carne sea para pesas, porque carece completamente de sentido consagrar un animal degollado. Entonces, lo que dijimos que estaría prohibido no es compatible ni con Rabbi Yossi ni con Rabbi Shimon. Contesta la Gemara, Rabbi Shimon sabala que Rabbi Yossi, Rabbi Yossi sabala que Rabbi Shimon. Rabbi Shimon sí comparte las palabras de Rabbi Yossi. Y para él tomamos la primera parte de la frase y la segunda también. Mientras sea posible, tomamos las dos. Rabbi Shimon está de acuerdo con Rabbi Yossi. Pero Rabbi Yossi no está de acuerdo con Rabbi Shimon. De acuerdo a Rabbi Yossi, si la frase que él dijo es imposible, también tiene obligación. Y vamos a tomar solamente la parte posible de su frase. Cuando él dijo, he aquí me comprometo a una ofrenda de cebada, Rabbi Shimon la descarta porque no es posible. Rabbi Yossi va a decir, en ese caso nosotros no tomamos la segunda parte de la frase. Nos quedamos solo con la primera. Y sí lo comprometemos. Por lo tanto, de acuerdo a Rabbi Yossi, tenemos el inconveniente de decir que esta carne sea para ofrenda de Pesaj, ya que incluso que es imposible, nosotros lo que podamos interpretar similar, vamos a interpretarlo y podemos decir que hay que consagrar de acuerdo al valor de la carne para con su valor comprar una ofrenda de Pesaj, cosa que hoy en día
estaría prohibido ya que no tenemos al Bet HaMikdash. Por eso entonces está prohibido. Y vaya al margen la Gemara pregunta una duda para esclarecer y entender bien. Todos, Ish Romi, todos oriundo de Roma que dijimos, ¿por qué motivo no lo excomulgaron? Gabra Baba, porque era una persona importante, una persona conocedora de la Torá y por respeto a su Torá no lo excomulgaron. O vale que lo firma, ahora una persona poderosa físicamente que podía dañar a los sabios, a los jajamim, y por ese motivo no lo excomulgaron. Tashema, dice la Gemara, escucha lo que te voy a decir. Otra explicación más. Encontramos que dio todos el hombre de Roma a las palabras de la Torá. ¿Qué es lo que vieron? ¿Bajo qué criterio y concepto estos tres grandes tzadikim, Hananiah, Mishael, Azariah, que vivieron en la diáspora de Babel, en esos 70 años que hubieron en la diáspora entre el primer y segundo Bet HaMikdash, grandes templos, de aceptar, entregar sus vidas y que los lancen a un horno con fuego incandescente para ser consumidos por las llamas y estar dispuestos a esa entrega absoluta? Dijo todos Ish Romi, ellos hicieron un análisis lógico sobre sus propias personas, Mitzefardeim, en base a las ranas que tuvieron también su parte en las 10 makot, de las 10 plagas que Hashem mandó a los Mitzrim. Y dijeron así, si las ranas, que obviamente sobre ellas no recaen las obligaciones, los 613 preceptos de la Torá, y ellas no tienen obligación de santificar el nombre de Boreolam, que ellas entraron a las casas, a las viviendas, a los hornos y a las masas. Entonces, todos Ishromi hizo el siguiente análisis. Cuando nosotros encontramos hornos y masas unos con otros al lado, normalmente las masas, cuando se encuentran ya al lado del horno para ingresarlas al horno, es porque tenemos el horno encendido y caliente, que justamente uno lo enciende porque está preparando la masa para luego hornearla. Y el pasuk nos cuenta que ellas entraban tanto a los hornos como a las masas, lo que se interpreta que entraban a hornos que estaban encendidos y por ende estaban entregando sus vidas al ingresar al horno. Nosotros que tenemos una orden de santificar el nombre de Boreolam, cuanto más y más que debemos estar dispuestos a entrar a un horno encendido para santificar su nombre. Y por ese motivo ellos desafiaron la orden directa de Nebuchadnezzar, quien prohibía rezarle a Boreolam y orarle a él. Ellos siguieron y no idolatraron a la estatua que él había mandado a construir, y por lo tanto ellos estaban dispuestos y entendieron que era su obligación entregar sus vidas por Boreolam. Esta es la interpretación y explicación que dio todos Ish Romi. Vemos entonces que todos era una persona conocedora de la Torá, a punto tal que hasta incluso los Jajamim hacían referencia a las interpretaciones y palabras que dijo él. Y por ese motivo, que era un gran sabio y conocedor de la Torá, es que decidieron no excomulgarlo por el respeto a su Torá. Por otra parte, el Yosef Rabin dijo, quizás no era un gran erudito, pero tenemos otra interpretación que podemos decir: una persona que ayudaba a los estudiosos de la Torá, les daba mercadería para que ellos vendan y se lleven las ganancias, favoreciendo a estos Talmidei Jajamim, a estos estudiosos que tengan fuentes de ingresos genuinas.
De Amar Bioharán, que ya enseñó el Bioharán, con la matina del aire que está Talmidei Jajamim, toda aquella persona que pone mercadería a disposición de los Talmidei Jajamim, Zohev Yoshev Yeshiva Shemala. Va a ser meritorio de estar también en un buen lugar en el Gan Eden, en el mundo venidero, con los sabios de la Torah, Shunemar, que Betzela Jochma, Betzela Hakasef. Bajo la sombra del conocimiento de la Torah, que sería como una especie de jupá, una especie de protección que le darían en el otro mundo, Betzel Hakasef. En esa misma sombra, bajo esa misma protección, se va a encontrar quien con su dinero sostenía a los estudiosos de la Torah, indicando que es posible también que ese haya sido el motivo que no lo excomulgaron, ya que por respeto a lo que él abastecía y favorecía a los estudiosos de la Torah, lo respetaron de no excomulgarlo. Muy bien, entonces, si saquemos acá en concreto que existían dos costumbres: si comer en la noche del 15 de Nisan carne asada o no, y hasta el día de hoy existen estas costumbres. La Mishnah continúa con una nueva costumbre y nos dice así: Makom Senagul Adlik et Aner Beleil Yom Kippurim Madlikim, Makom Senagul Shelo Leadlik en Madlikim. Lugares donde acostumbraron en la noche de Kippur encender velas en las viviendas. Esa costumbre hay que seguir respetándola y tiene sus orígenes y sus fundamentos. Lugares donde hicieron hincapié justo lo opuesto, de no encender velas en la noche de Kippur, deben también mantener estas costumbres. Pero todas estas diferencias es en las viviendas. En cambio, encienden todos en los lugares donde hay que de rezo, en los lugares de estudio, en las callejuelas oscuras, o en habitaciones donde hayan enfermos que necesitamos que haya iluminación para poder atenderlos. Sobre todas esas posibilidades no hay duda que se encienden. Toda la diferencia de las costumbres es en la vivienda de la persona. ¿A qué se debe ese motivo? Dice la Gemara. Tana, ben sheamru leadlik, ben sheamru shelo leadlik, tanto aquellos que acostumbraron y dijeron de no encender velas, tanto los que dijeron que sí hay que encender velas, todos apuntaron a una misma intención. Y la intención de ellos es, ya que en Kippur está prohibido las relaciones entre marido y mujer, entonces, para evitar caer en esta prohibición o verse tentado, unos decidieron intencionalmente mantener encendido, bien iluminadas las habitaciones en la vivienda de la persona. ¿Por qué motivo? Ya que está prohibido que la persona tenga contacto con su mujer mientras haya luz y sea visible. Entonces, de esa manera, él ya sabe que debe evitar a su esposa porque está prohibido mientras haya luminosidad. Por otro lado, la costumbre de los que dijeron de no encender y que quede a propósito, intencionalmente a oscuras, era justamente para no poder ver a su esposa y no verse tentado por el deseo visual al observar a su esposa. Quiere decir que tanto los que dijeron encender como los que dijeron no encender, los dos buscaban la misma meta y finalidad: evitar el estar con sus esposas. Amar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua, Darash Rabá, así enseñó Rabá públicamente, de Amech Kulam Tzadikim Leolam Israel, su pueblo son todos personas justas y correctas. Ben Sheamru Leadlik, Ben Sheamru Shelo Leadlik, Shenem Lo Nitkavnu Ledavar Echad. A pesar de que en la práctica vemos que son conductas opuestas, tanto los que dijeron encender como los que dijeron no entender, ambos apuntan y dirigen hacia un mismo objetivo. Y a eso se refirió: tu pueblo son todos correctos. Tanto los que dicen hacerlo como los que dicen no hacerlo son todos correctos. Nos dice ahora, ya que habló de encender o no encender velas en la noche de Kippur, nos dice ahora también algo más con las velas y nos dice así. Dijo Rabbi Judá en nombre de Shemuel: no se dice verajá por el encendido
de la vela, sino solamente Bemotzae Shabbat, sino solamente a la culminación del Shabbat. Cuando termina el Shabbat, se debe encender una vela y sobre esa se dice una barajá, una bendición especial. Ya que en ese momento, en la salida del Shabbat, fue el momento en que se creó el fuego originalmente, como la Gemara lo va a seguir explicando. En cambio, no, en la salida de Yom Kippur. Al término de Yom Kippur, no se debe encender una vela y bendecir sobre ella. Y nos dice Gemara, le dijo aquel anciano, Beitemar Baba Barjaná, y hay quienes dicen que fuera Baba Barjaná, y allá, correcto. Esto que acabas de decir es correcto. Solamente en la salida del Shabbat se recita una bendición por la vela, no en la salida del día de Kippur. De Jeramar Biohanan, así también enseñó el Biohanan. Ulá, dice la Gemara en una oportunidad, este gran sabio Ulá, Abarajib Hamra, Baazil, estaba montando un burro, iba avanzando. Babashakir Baazil, él iba cargando su propio cuerpo sobre el burro y avanzando hacia adelante. Baazil y iba acompañándolo Rabbi Abba a su derecha y Rabbi Barjaná a su izquierda. Le dijo Rabbi Abba, ¿sí? Este sabio que estaba acompañándolo a su derecha, le dijo a Ulá, es verdad lo que dijeron en nombre suyo, que usted dijo en nombre del Biohanan, que no se dice verajá, no se dice ninguna bendición por el encendido de la vela al culminar, ¿sí? Sino solamente el día de Shabbat y no al culminar el día de Kippur, ya que en ese momento, al salir de Shabbat, fue el momento que fue creado el fuego. Cuando Ulá escuchó que dijeron el nombre suyo, que dijo el nombre del Biohanan, Hadar Ulá Hazabe Barababa Barjaná Bishot, dio vuelta su rostro hacia el lado izquierdo, hacia el otro acompañante, Barababa Barjaná, y lo miró con cara enojada. Esto no salió de mi boca, esto aparentemente salió de tu boca. Tú, entiendo que has dicho eso en nombre del Biohanan, y sabes que no es así. No es eso lo que dijo Rabbi Biohanan. Pero no le dijo nada, solamente lo observó con cara de enojado. Amarle le dijo a la Rabbi Biohanan, Ana nada hambre. Yo nunca nombré las palabras del Biohanan en relación a la salida del día de Kippur y de Shabbat. En la hambre. Yo lo único que dije en nombre del Biohanan relacionado con la salida del Shabbat, etc., lo dije de la siguiente manera. De Tana camino del Biohanan. Un alumno dijo delante del Biohanan, que el Bishom Ben Azar dijo, Yom Kippurim Shechaliot Beshabbat, un día de Kippur que coincidió con el día de Shabbat, es decir, tenemos las dos santidades conjuntamente, Shabbat y Kippur. Incluso en aquellos lugares donde acostumbraban a no encender velas en la noche de Kippur, como estudiamos en la Mishnah, Madlikin, en esta situación van a tener que encender mi pene que boda Shabbat por honor al Shabbat. Por Yom Kippur la costumbre no encender, pero por Shabbat es obligación encender. Entonces cuando cae Shabbat con Kippur conjuntamente, deben igualmente encender. Esto es lo que dijo el Bishom Ben Azar. Así dijo el alumno delante del Biohanan. Vean, el Biohanan Batre, e inmediatamente le contestó el Biohanan a esto. Y los Jajamim prohíben y dicen que ni siquiera haciendo Shabbat deben encenderse velas en esa noche. Ese Shabbat va a ser excepcional y no va a haber encendido de velas. A menos cuando termine, recién cuando termine el Shabbat, a la salida del Shabbat, ahí sí pueden encender. Pero no durante el Shabbat. Eso es todo lo que yo dije. Amarle, ádate.
Eso sí dijo el Rabbi Yohanan. Pero lo anterior, que él dijo que solamente se bendice y se enciende la luz, se enciende la vela en la salida de Shabbat y no en la salida de Kippur, eso de ninguna manera. Careale Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef sobre este episodio, lo que está escrito en el pasuk en Mishle que dijo Shlomo Amelech, aguas profundas son el pensamiento que la persona tiene en su corazón. Y un hombre con comprensión, Idlena, tiene la capacidad de extraerlas y sustraer esos pensamientos que están como aguas profundas en el corazón de su compañero. Aquí fue comparado el corazón de su compañero como un pozo de agua. Entonces dijo, el agua está profundamente en el pozo, como aquellos pensamientos que están profundos en el pensamiento de su compañero. Pero alguien sabio, con comprensión, tiene la capacidad de poder extraer esos pensamientos sin que nadie se los haya dicho. Y sobre esto dijo así, pensamientos que están profundos en el corazón de la persona, Zeulá. Estos eran los pensamientos que tenía Ulá cuando escuchó lo que dijeron en nombre del Rabbi Yohanan, que solo se bendice al fuego a la salida del Shabbat, y entendió que eso vino de Rabba bar Haná, lo observó, pero no le dijo absolutamente nada, ni una sola palabra le dijo, solamente lo observó. Y alguien con comprensión supo extraer de sus aguas, ese fue Rabba bar Haná. Rabba bar Haná inmediatamente entendió a lo que se estaba refiriendo con esa mirada y dónde estaba el error, y le explicó inmediatamente que no fue así, que él nunca dijo eso. Veinu, qué mansa bruja. Y en la práctica pregunta a la Gemara, ¿como quién sostienen Ulá y Rabba bar Haná? Ya que ellos se nos están diciendo que no se dice solamente en la salida del Shabbat, sino también en la salida de Yom Kippur. Habría que encenderle una vela y recitarle una verajá. Que haya Rabbi Binyamin bar Yefet, Rabbi Yohanan, me marejin a la ur, ven bemosai Shabbat, ven bemosai Yom Kippurim, vejen amadabar. Ellos sostienen, como contamos que dijo el Binyamin bar Yefet, en nombre del Rabbi Yohanan, tanto a la salida del Shabbat como a la salida y culminación del día de Kippur, se debe encender un fuego y decimos sobre él una bendición. Vejen amadabar. Y así es como acostumbra también el pueblo, la gente, en la práctica.